Señor les bendiga en esta mañana. Qué bueno verles nuevamente. Sean todos bienvenidos. Y la semana pasada, como decía el hermano Norman, nos pusieron acerca de Getsemaní, la agonía del Señor Jesús, ahí, ¿verdad? En ese monte donde se retira a orar y le pide a Dios que si es posible, pase de él esa copa. Esa copa que el Padre se la pasa a Jesús para que no la tomemos nosotros. Esa copa son todos los pecados del mundo. Tus pecados, desde el momento en que tenés conciencia hasta el día de hoy, mis pecados y los pecados de toda la humanidad en esa copa. El castigo de todos esos pecados ahí reunidos. Si es posible, pasa esa copa. Si es posible. Pero si no, que se haga tu voluntad. Tu voluntad. Sobre todo, el Señor Jesús busca cómo la voluntad del Padre siempre se haga una realidad. Y es lo que nosotros debemos de buscar. Que la voluntad del Padre se haga realidad en nuestra vida también. La verdad es que en toda historia que nosotros podemos leer, encontramos siempre en algún momento cúspide o casi al final de la historia, como el protagonista de la historia parece vencido, ¿verdad? Pero al final se da un revés y como que le da la vuelta a la historia y sale vencedor. Pero aquí en Getsemaní lo que se nos expone es que el que escribió la historia entrega su vida por ti y por mí. Aquel que ya tiene la historia en sus manos y sabe cuál es el fin, él en vez de revertir esto, entrega su vida, da su vida por ti y por mí. Porque no se la quitaron. Él la entregó. Y Él la entregó por amor. Él la entregó por amor. Ese día, en ese lugar, se da el cambio de toda la historia. Se da el cambio de toda la historia. ¿Por qué? Porque el dueño del universo, el Señor de señores, el Rey, el amo, el sumo, el máximo, decide dar su vida por amor a ti, para que tú no perezcas. Si es posible, que pase, pero que se haga tu voluntad. Y la voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos tengamos vida y vida en abundancia. Y la única forma en que nosotros podemos tener vida en abundancia es en Cristo Jesús. Estaba atrás yo alabando y decía yo, estas alabanzas, cuánto demuestran y cuánto muestran realmente la grandeza de Jesucristo, la grandeza de Jesucristo. Y es que Jesús no es cualquiera. Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesús es Dios. Jesús ha sido, es y será. Él es eternamente y para siempre. Pero cuando tomó la condición de hombre, Él puso su vida por ti y por mí. Aún sabiendo que nosotros éramos enemigos de Él. Que ninguno de nosotros quería absolutamente nada con Él. Vamos a avanzar en Mateo y estamos llegando ya casi al final de Mateo. Vemos cómo el Señor ora en Getsemaní y ahora dándole continuidad entramos a lo que es el arresto de Jesús. El arresto de Jesús. Pero quiero que me acompañen desde el versículo 45 y enfoquemos Mateo 26, 45, que Jesús está en el monte y encuentra a sus discípulos que están dormidos 1, 2, 3 veces, ¿verdad? Y ya después en el versículo 45 dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Jesús ya sabía absolutamente todo. Jesús ya sabía absolutamente todo. Ya sabía quién no había entregar. Ya sabía qué hora, en qué momento, quién es, todo. Él ya tenía todo en su mente, todo se le había presentado así.
Mi pregunta es, si vos supieras que te va a pasar algo, ¿harías eso o huyes de ese lugar? Jesús no huyó. Jesús no huyó en ningún momento. Jesús fue valiente y se entregó. Y se entregó por cada uno de nosotros. Mientras todavía hablaba, es decir, no terminaba de hablarle a sus discípulos, vino Judas mientras todavía hablaba, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús extendiendo la mano, sacó su espada y hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora, dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Le dejaron y huyeron. Es fuerte este pasaje por todo lo que acontece aquí. Vamos a pedir que Dios nos hable a través de él. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tenemos tu palabra, porque tú nos hablas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque siendo tú el Rey de Reyes, Señor, diste tu vida por nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que hoy tu Santo Espíritu, Señor, sea el que dirige esta reunión. Padre, que no sea yo hablando, sino tú, Señor, a los corazones. Yo no conozco, Señor, las interioridades de nadie, Señor, las dudas de nadie, los problemas, Señor. Pero tú sí, Señor. Bendícenos con tu presencia y háblanos a todos, Señor. Que no salgamos igual que como entramos, Señor. Te lo pedimos todos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén, Señor. Por lo general, cuando nosotros ahorita estamos viendo guerras, creo que hoy nos despertamos con unas noticias todas raras y no sabemos qué va a pasar en el futuro. Pero si nosotros vemos siempre en las guerras, los presidentes, los reyes o los que dirigen la guerra nunca van al frente. Mandan a todos sus vasallos, a todo el ejército adelante, y todos estos son los que mueren. Sin embargo, en la historia de nuestro rey, él no nos tira adelante, él va adelante. Y a él le debemos la gloria y la honra. ¿Por qué? Porque él es el que dio su vida por todos y cada uno de nosotros. Él no dice, vayan ustedes, él va adelante siempre. Él nos enseña el camino. Es poderoso el Señor Jesús. Con su ejemplo viene y nos habla de tal manera. Lo normal sería que mueran tantos ángeles, que mueran tantos hombres, que mueran mis discípulos. No, él sale al frente, él da la cara, él no se esconde. Él no se esconde. Cada uno de nosotros se escondería. Los grandes imperios se han levantado no a costilla de los reyes, sino a costilla de la gente que da su vida por adorar a un rey, por exaltar a un rey, por un gobierno. No, el Señor Jesús dio su vida, se puso al frente por alguien que no valía la pena, por cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros. ¿Cómo no voy a agradecer eso yo? ¿Cómo no voy a alabar a ese rey? ¿Cómo no voy a seguir a ese rey que va siempre adelante, que nunca se queda atrás, que no me deja solo, que siempre está conmigo? Y me lo demostró en este momento y me lo demuestra siempre, siempre me lo demuestra. Miren lo que dice en el versículo 47, cuando dice el arresto de Jesús para los que tienen Biblia. Mateo 26, 47 es lo que estamos leyendo ahorita. Dice, mientras todavía hablaba vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos
de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquel que ya había pactado el precio de su maestro, viene ahora ¿qué? A terminar la otra parte del trato. Ya me pagaste, ahora yo te entrego el producto. Entonces, él viene ¿a quién? A entregar al Señor Jesús. Pero tanto Judas como aquellos que iban con Judas y también los sacerdotes y también los fariseos, los saduceos, habían visto a Jesucristo y habían visto los milagros que Jesucristo hacía. Y entonces dijeron de alguna manera, no podemos ir así nomás, no vamos a ir a captarlo con 2 o 3. Este tiene poder, este ha hecho milagros, este ha resucitado muertos, este ha hecho caminar a personas que son paralíticas, este ha hecho oír a los sordos, ha hecho ver a los ciegos. Este es alguien que tiene poder, no podemos ir así por así. Por eso nos dice la palabra que venía Judas, pero no venía solamente Judas, sino con él mucha gente. Y no venían así como estamos nosotros, no, con espadas y con palos, armados. ¿Por qué? Porque cualquier cosa nosotros le caemos. Este no se va a entregar fácilmente, este va a rehusar. Esa es la idea que traen ellos. Sin embargo, en Juan 18 nosotros vemos que cuando llegan al encuentro de Jesús y nos habla lo mismo, ¿verdad? El paralelo al evangelio que estamos leyendo en Mateo, dice que cuando se acercan ellos, Jesús sale al frente y le dice, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. ¿Y qué fue lo que dijo él? Yo soy. Y al decir yo soy, ¡pum!, cayeron. Aquellos que venían con palo, aquellos que venían con espada, cayeron de espaldas al solo escuchar el yo soy. ¿Qué nos demuestra esto? El poder de la palabra de Dios. Yo soy, y aquellos caen que venían armados. Jesús no estaba armado, ellos venían armados, ellos venían preparados para cualquier cosa. Ellos venían dispuestos ¿a qué? A cualquier cosa. Sin embargo, Jesús, ¿verdad? Jesús nunca usó el poder que él tenía para beneficio propio, sino ¿para qué? Para ayudar a cada uno de los necesitados. Miren cómo se presenta Judas, y seguro Judas en algún momento ha dicho, sí, pero vamos varios para ver de qué manera lo podemos agarrar, porque este tiene poder. Yo he visto milagros que este ha hecho, ¿verdad? Sin embargo, aquí vemos cómo Judas, cuando busca cómo entregar al Señor y que lo detengan y lo echen preso, ¿verdad? Se hace acompañar de este montón de personas. Esto nos demuestra que Judas, a pesar de haber caminado con el Señor, no conocía al Señor. ¿Por qué? Porque él sí es cierto que vio milagros, él vio el poder del Señor. Él vio todo cuando anduvo caminando con Cristo. Sin embargo, no conocía a qué venía el Señor Jesús. No conocía a qué venía Jesús. Él de alguna manera haber querido incentivar a Jesús para que reaccionara y se armara una revuelta y entonces saliera aquel que los iba a liberar del yugo de los romanos. Pero Jesús no venía a eso. Jesús no venía a liberarnos de los problemas políticos, de los problemas sociales, de los problemas económicos. Jesús venía a liberarnos ¿de qué? De un problema que ha estado desde que Adán y Eva agarraron el fruto. ¿Y cuál es? Tu pecado, mi pecado. Eso es lo que él quería vencer. Porque eso es lo que te condena. Eso es lo que te lleva a la muerte eterna. Eso es lo que no te permite tener una comunión con el Padre. Dice Isaías, porque vuestras iniquidades han hecho división entre el Dios Santo y ustedes. Entonces ese pecado es lo que el Señor Jesús quería vencer en ese momento. Judas se acerca, ¿verdad?, con un montón de gente, porque no conocía realmente cuál era el propósito del Señor Jesús. Sin embargo, hoy nosotros ya sabemos a qué vino Jesús. Pero a sabiendas o con el conocimiento previo de que ya sabemos a lo que vino Jesús, muchos, igual que Judas hoy, van a la iglesia y se dicen conocer al Señor y tienen una religión, conocen doctrina, conocen palabra, usan la palabra, te la ponen en la cara, te la usan como espada, pero no conocen al verdadero Señor. No conocen el evangelio, no conocen el verdadero significado del evangelio, el verdadero significado a lo que Cristo vino. Cristo vino a cambiar totalmente nuestra vida. Yo platicaba el viernes con unos hermanos y entonces me decía, es que cuando Cristo viene, Él no te pide que dejes de hacer esto, dejes de hacer aquello. Sí, Él no te pide nada. Pero cuando Cristo viene a tu vida hay un cambio radical. No podés ser el mismo. Cristo no puede venir a tu vida y vos vas a seguir siendo el mismo. No, de ninguna manera. Si eso pasa, si sigues siendo el mismo, no has conocido a Cristo. Porque cuando Cristo viene a tu vida, te transforma. ¿Por qué? Porque naces de nuevo, no eres la misma persona, por más que desees, no, hay algo adentro, en tu corazón, ese espíritu que ahora está dentro de tu persona que te lleva ¿a qué?
a hacer lo que el Espíritu te marca y a no vivir. Es que yo soy así y siempre he sido así. No, no, no. El Espíritu transforma. Naces de nuevo, no eres la misma persona. Sí es cierto que la carne está ahí, que no quiere morir, pero ¿qué? Pero el Espíritu siempre se pone. Y si estás realmente dependiendo del Señor, el Espíritu es el que te va a guiar. Los que son del Espíritu viven en el Espíritu, dice en Romanos el Señor. Y los que son de la carne, ya sabemos. Entonces cada uno de nosotros puede darse cuenta si realmente obedece al Espíritu, obedece a la carne. Entonces, siempre que tenemos un encuentro con el Señor Jesús, hay un cambio, no hay una vida religiosa. No te escudas en lo que aquí dice la Biblia, que esto y que esto, y se lo quieres aplicar a los demás. No, eso es religiosidad. Aplícatelo a ti mismo. Vive la palabra. Porque ¿qué gano yo si se lo aplico a mi hermana? ¿Qué gano yo si se lo aplico a mi otro hermano? Y yo no lo estoy viviendo. Dice Pablo, el que fui heraldo y después me quedé parqueado en el camino. Ay, no quiero eso. Yo creo que ninguno de nosotros quiere eso. Ninguno de nosotros, cada uno de nosotros quiere llegar a la meta, pero para llegar a la meta no tenemos que andarle sacando o metiendo la palabra. La palabra dice esto y la palabra dice aquello. No, no, no. ¿Qué me dice la palabra a mí? Yo quiero vivir la palabra. Yo quiero que el Evangelio sea parte de mi vida. ¿Para qué? Para tener vida. Mientras no vives el Evangelio, te lo puedes saber, pero no tienes vida. Y esto pasaba con Judas. Andaba con el Señor, andaba con el dador de la vida, pero no conocía la vida. No conocía la vida. Esto puede pasar contigo también. Por eso es muy importante que nosotros no simplemente nos hagamos una religión. No, no. Que tengamos una relación con aquel que dio su vida por nosotros. Que tengamos una relación con aquel que no escatimó su propia vida. Que tengamos una relación con ¿qué? Con aquel que se negó por completo. Con aquel que dejó el trono de gloria y vino por ti y vino por mí. Con aquel que dijo, esta belleza que hay en los cielos, la comparo a nada en comparación a que te salves. A que me conozcas y puedas conocer la vida eterna, tengas vida eterna. Eso es lo que quiere el Señor Jesús realmente. Judas, como te digo, no conocía realmente a qué venía el Señor Jesús. Dice el versículo 48, y el que le entregaba le había dado señal diciendo, ¿a quién? Aquellos que iban con él con armas, aquellos que iban con él con espada, aquellos que iban con él con palos, con garrote. Al que yo besare, ese es. Prendedle, al que yo besare, vamos a llegar ahí y cuando yo llegue, como es oscuro, está en ese maní, no es como nosotros que tenemos luminarias, no, un lugar oscuro, aquellos iban con antorcha, iban con espada, iban con palos, ¿verdad? Y entonces le dice, miren, yo lo conozco bien, al que yo me acerque y a ese lo bese, a ese hay que prenderlo, a ese es el que yo le estoy vendiendo. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó, Aquí podemos ver nosotros que Judas no se acerca diciendo, ¡ese! ¡Agárrenlo esto y lo otro! O, aquí está el malvado. No. Se acerca de una manera despacio, se acerca de una manera tranquila, ¿verdad? Y solo le da un beso al Señor. Solo se acercó y le dio un beso al Señor. Este beso marca la historia. Y muchos dicen, no, el beso de Judas está dando. Hemos escuchado eso nosotros. No, ese es el beso de Judas. ¿Por qué? Porque esta historia o este fragmento del Evangelio, ¿verdad? Es uno de los más desagradables que hay. Como con un acto que representa cariño, con un acto que puede representar amor, afecto, se acercó a entregar a aquel que venía a dar su vida por él. Se acercó a entregar a aquel que nunca le había causado un daño, más bien que quería el bien para él y para toda la humanidad. Se acercó y le dio un beso, con un gesto, con un acto que es de cariño, de amor, de afecto. Él lo convirtió en algo tan despreciable. ¿Por qué? Porque con eso estaba entregando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estaba entregando a alguien que era inocente y que Judas sabía que era inocente, porque después dijo, he entregado sangre inocente. He entregado sangre inocente. Dice un predicador y un escritor cristiano que la traición es el pecado más frío que hay en el infierno. La traición es el pecado más frío que hay en el infierno. Y es que el enemigo no es el que nos hiere profundamente, sino el amigo que realmente conoce nuestras debilidades y que conociendo nuestras debilidades las usa en contra de nosotros.
Porque la traición no va a venir nunca de alguien de afuera, de alguien enemigo. La traición viene de alguien de adentro, de alguien de adentro. Y es por eso que se llama traición y duele. Muchas veces nosotros también somos traicionados por personas que no esperamos que nos traicionen. Y cuando nos traicionan, nos sentimos defraudados. Nos sentimos mal. A nadie le gusta que lo traicionen. A nadie le gusta, ¿verdad? Que le quieran ver la cara. A nadie le gusta que le mientan. A nadie le gusta que realmente lo vengan a traicionar. Pero también nosotros, de alguna manera, igual que Judas, hemos traicionado al Señor Jesús. Judas quedó marcado ahí el nombre, porque traicionó a Jesús por 30 monedas. Pero tú sabes en tu corazón que tú, conociendo quién es Cristo y lo que vino a hacer y qué es lo que quiere en tu vida, de alguna manera te has aferrado a tu pecado y no has querido entregar tu corazón y estás actuando no igual, podría decir yo hoy, peor que Judas. Entonces, de alguna manera tú también has traicionado al Señor Jesús. Al Señor Jesús lo has traicionado de una manera vil. No te has acercado a darle un beso, pero vienes a la congregación, Dios te habla y sales como que nada. Tienes un encuentro con la palabra y la palabra es Cristo Jesús y tu semana normal. No me atrevo a decir la semana. Ya el domingo en la tarde, todo normal. Ya cumplí, ya fui a la iglesia, ya me siento bien. No. Cristo quiere tener una relación contigo. Cristo quiere que camines con Él. Eso es lo que quiere el Señor. Cuando te aferras a tu pecado, cuando te aferras a tu falta de perdón, cuando te aferras a la vanidad, cuando te aferras al egoísmo, cuando te aferras a la avaricia, a los malos pensamientos, a los malos sentimientos, ¿qué crees que estás haciendo? Estás aferrándote a aquello que no quieres soltar. Judas se aferró ¿a qué? Judas se aferró a las 30 monedas, Judas se aferró a lo que él consideraba que era correcto y no era correcto. ¿Tú a qué te estás aferrando? Pero lo más impresionante no es como le entrega con un beso, sino que el Señor Jesús sabía quién lo iba a entregar, de qué forma lo iba a entregar, y todavía le dice lo siguiente a Judas en el versículo 50, y Jesús le dijo: malvado, perverso, dice andar conmigo y mira cómo me pagas. Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús y le prendieron. Y yo quiero que entendamos que esta respuesta de Jesús cuando le dice amigo, no es un tono de sarcasmo. No es un tono de sarcasmo en ningún momento. Esta manera en que Jesús lo aborda a Judas, ¿verdad? Ahí no hay odio, ahí no hay rencor, sino que hay un profundo amor. Está como dejándole todavía la última puerta abierta para que él se arrepienta. ¿Por qué? Porque aún en ese momento, el corazón del Señor Jesús está lleno de amor. Qué maravilloso que es Dios, qué maravilloso que es Jesús, que está enfrente de aquel que lo traiciona y Él lo está amando. Porque el corazón del Señor Jesús nunca fue contaminado. Dios es, ¿qué? Amor. Y si Jesús es Dios, entonces Jesús está lleno de ¿qué? De amor. Y aún en medio de la traición, Jesús está amando a Judas. Está amando a Judas. No estoy justificando el hecho de lo que hizo Judas, sino que estoy ahora analizando ¿qué? El corazón de mi rey, de aquel que se entregó, de aquel que para poderse haber entregado tuvo que haber sido alguien que santo, santo, santo y nunca haberse contaminado del pecado, porque si él no amaba a Judas en ese momento y permitía que lo que estaba haciendo Judas viniera y dañara su corazón, él ya no era el cordero perfecto, pero él amó en todo momento, ¿verdad? Y esto es grande, ¿por qué? Porque demuestra que el verdadero amor del Señor, no hay amor como ese, y el verdadero amor del Señor no está en dependencia de que si sos leal a Él o no sos leal a Él. El amor del Señor permanece para siempre. Permanece para siempre. Con esto no te abro la puerta para que seas
un traicionero más para que vivas en pecado. No, para que te des cuenta de la grandeza del amor de Cristo Jesús. Y para que de alguna manera caigas rendido ante ese amor. ¿Por qué? Porque tu esposa te ama, tus hijos te aman, tus padres te aman, pero nadie te ama como Cristo te ama. Y nadie te va a amar como Cristo te ama. Nadie te ha amado, nadie te ama, ni nadie te amará como Cristo lo ha hecho. Y ante esto, los que hemos conocido al Señor caemos rendidos. Y decimos, Señor, yo te doy gracias, 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 gracias. Y se acaban las palabras. ¿Por qué? Porque ¿cómo agradecerte, Señor? ¿Qué hago, Señor? Y entonces tu corazón está rendido ante aquel y quiere agradarle. No es que Cristo te exige esto, Cristo te exige aquello, o la iglesia. No, no. Es que como has visto ese amor, deseas corresponder a ese amor. Y la manera en que tú deseas corresponder a ese amor es sirviendo a aquel que dio tu vida por ti. Porque no puedes hacer nada. No puedes hacer nada más que servirle, amarle, obedecerle a aquel que dio su vida por ti. Entonces, cuando nosotros de alguna manera traicionamos también al Señor Jesús, porque le fallamos, ¿qué es lo que encontramos nosotros? Una mano amiga que no quiere que nos quedemos postrados y que nos dice, amigo, levántate, porque mientras hay vida, hay esperanza. Amigo, me fallaste, pero yo no te voy a reprochar esta falla, yo te voy a seguir amando, no vuelvas a fallar. No encontramos un rechazo, porque el que te hace pensar de que hay un rechazo es el enemigo para que no te acerques a aquel que toda la vida va a estar con los brazos abiertos esperando que te vuelvas a él. Siempre, siempre Jesús no se va a cansar de amar. Jesús te ama. Jesús te ama y Jesús me ama. Él está dispuesto siempre a perdonarnos. ¿O no te ha perdonado? ¿Eres cristiano y le has fallado? Si eres honesto, te revisa y dice, hoy en la mañana le fallé, ayer le fallé, pero fui a Él, Él me restauró, Él me perdonó. ¿Por qué? Porque te ama, porque te ama. No te estoy invitando a que vivas una vida de pecado. Lo que estoy diciéndote es, si llegares a fallar, si alguien llegare a cometer pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Y sabemos que si vamos a Él con un corazón sincero, Él está dispuesto a perdonarnos. O sea, aprovechemos que hoy nos llama amigo. Porque si nosotros morimos en nuestros pecados, ya no nos va a poder llamar amigos. Si nosotros morimos con un corazón duro, con un corazón terco y no aceptamos, ¿verdad?, a la persona de Jesús en nuestra vida y no nos acercamos para tener esa comunión y esa relación con Él, entonces nosotros no vamos a tener vida eterna y no nos va a poder llamar amigos, no vamos a poder estar junto a Él. Pero hoy hay oportunidad. ¿Y por qué te digo hoy? Porque hoy tienes vida, mañana no sabes. Ayer estábamos en la clase, con niños entre 10 y 15 años, y la hermana que estaba exponiendo decía, 3 millones de adolescentes se quitan la vida anualmente. 3 millones de adolescentes o de los jóvenes que estábamos viendo entre los 13 y los 19 años, óigase bien, anualmente 3 millones se quitan la vida. Y haciendo número digo, ok, significa que en cada minuto 6 adolescentes se quitan la vida. 6 adolescentes se quitan la vida. Es decir, ya me dilaté 20 minutos hablando, 126 por 2, sí, 120 se han quitado la vida ahorita. En el mundo. Son estadísticas de lo que logran controlar y lo que no, son más. Entonces, hoy, tu joven tiene vida, tu anciano tiene vida, tu persona mayor tiene vida, tu adulto tiene vida, hoy, mañana no lo sabes. Y a como esté este mundo, mañana no lo sabes. Aprovecha hoy a Cristo que está presente, que se acerca y te dice, amigo, te extiende la mano realmente. Versículo 51 dice,
de Mateo 26, que cuando pasó esto, cuando le entregó y Jesús le dijo a qué viene, ¿verdad? Y aquel le entregó y le prendieron, agarraron al maestro. Dice, uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Todos sabemos quién era este, ¿verdad? Aquí en Mateo no dice el nombre, pero en Juan nos dice quién es. Y nos dice que era Pedro. Nos dice que era Pedro, aquel que había dicho, yo nunca te voy a negar. Yo daría mi vida por ti. Entonces, de alguna manera, Pedro está reaccionando en su carne, en su persona, en su fuerza. ¿Para qué? Para decirle, mira, lo que te dije lo voy a hacer. Y saca la espada y encuentra a uno de los que prenden al Señor Jesús, ¿verdad? Encuentra al que trabajaba con el sumo sacerdote, ¿verdad? ¿Y qué hizo con el siervo del sumo sacerdote? Le quitó la oreja. Ese espadazo no iba para la oreja. Oye, qué eficaz. Lo agarró a la oreja. No, ese iba para acá. Ese iba para arrancarle la cabeza. La reacción de Marco tal vez fue así y ¡pum! Le arrancó la oreja. Pero Pedro iba directo a la cabeza. Entonces vemos aquí una reacción ¿en qué? En la carne. ¿Cuántas veces te han hecho algo malo y vos no querés reaccionar igual que Pedro? ¿Cuántas veces, si es cierto, no eres un asesino, pero cuántas veces en tu mente ha pasado, ¡ah! Gracias a Dios no tenés la espada en la mano y no tenés cerca a la persona. ¿Pero qué demuestra esto? ¿Qué demuestra esto? Falta de templanza, falta de dominio propio. Y si no tengo templanza y no tengo dominio propio, ¿qué es lo que me falta? El Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando yo me airo, cuando yo quiero responder, cuando sale, como le decimos nosotros, el indio, no es el indio, es el indio pecador, es la carne. Es la carne la que sale. Pero Dios no me salvó a mí para que yo ande en la carne. Dios me salvó a mí. ¿Para qué? Para que yo ande en el Espíritu. O sea, que el Espíritu sea el que gobierne mi vida, no la carne. Si yo tengo que dejarme gobernar por el Espíritu. Yo tengo que dejarme gobernar por el Espíritu. Gálatas 5:22 es lo que marca esto, ¿verdad? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. La templanza es el dominio propio. Pedro en ese momento no tiene dominio propio. Y aquel que llegan a buscar, porque no andan buscando a Pedro, andan buscando ¿a quién? A Jesús. Y aquel que verdaderamente lo iban a buscar y que ya sabía lo que le iban a hacer, ya sabía que lo iban a golpear, que lo iban a desnudar, aquel que ya sabía que lo iban a crucificar y que iba a morir, no reacciona como reaccionó Pedro. ¿Por qué? Porque está lleno del Espíritu. Está lleno del Espíritu. Entonces, vemos esas dos reacciones en este momento, en esta escritura. Ahí vemos dos reacciones, la de Pedro y la de Jesús. La de Pedro y la de Jesús. ¿Cómo has reaccionado vos cuando te pasa algo? ¿Has dejado que la carne salga o le has dicho al Espíritu, gobiérname, toma todo el control? Sí, pero es que te pongo a Jesús. Él ya sabía que no lo llegaban a traer para invitarlo a una fiesta, a una cena. No. Lo llevaban a traer, ¿para qué? Para acusarlo injustamente, para golpearlo, para azotarlo, para humillarlo, para desnudarlo, para crucificarlo y para que muriese ahí. A Jesús sí le doy la razón, si no, y todo esto injustamente. Y todo esto injustamente. Pero ¿cómo has reaccionado vos cuando te pasa realmente algo en contra tuya? ¿Cuántas veces ante una situación has dejado que sea el Espíritu el que salga adelante, el que te dé la tranquilidad, el que te dé la paz, el que te dé el gozo? ¿Y cuántas veces has dejado que sea la carne la que reaccione?
Es algo en lo que debes de meditar. Es decir, aquí tengo en esta escena dos personas, a Jesús y a Pedro. Y lo que me dice la palabra es que yo tengo que ser imitador ¿de quién? De Cristo. No tengo que ser imitador de Pedro, es de Cristo. Pero ¿cuántas veces se ha salido ese Pedro? ¿Cuántas veces ha salido ese Daniel? ¿Cuántas veces has querido solucionar por tu propia fuerza, solucionar por tu propia espada los problemas? Y no has descansado en el Señor. ¿Por qué? Y ahora vuelvo a Getsemaní y te agarro y entonces, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Jesús ya sabía cuál era la voluntad del Padre. Él ya lo había anunciado. Es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y que ahí sea acusado injustamente por los ancianos, por los sacerdotes, y que muera y que resucite. Jesús ya sabía el plan de Dios desde un inicio y estaba descansando en Dios, en su Padre, y sabía que aunque le vinieran cosas malas, el Padre no iba a permitir que algo se saliera del control de lo que Él ya tenía planeado. Entonces, tu vida, mi vida y la vida de toda la persona están bajo el control del Padre. Nada se le escapa a Dios. Nada. Hoy en la mañana estaba orando con una hermana y después de orar me hablaba un poco acerca de lo que empecé mencionando, pues la guerra que está ahorita. Le decía, pues esa guerra tiene el control Dios. Ay, entonces Dios permite esto. No. Dios permite todo lo que pasa en el mundo. ¿Con qué razón? No sé. Pero Él lo permite. Porque si Él no lo permitiera, Él lo detiene y punto. Estábamos cantando que abrió el mar, que echó el mar a la mar a nuestro enemigo. Entonces, alguien que abre el mar, alguien que detiene el sol cuando Josué ora, ¿ok? Alguien que manda poderosas señales, que hace caer fuego del cielo. ¿Creemos que no va a tener el control de esta tierra? De lo que pasa entre nosotros. Él tiene el control absolutamente de todo. ¿Por qué lo permite? Ni vos ni yo lo sabemos. Pero solo sé una cosa, Dios es perfecto. Dios es perfecto. Y yo tengo que descansar en que Dios es perfecto. ¿Me pueden pasar cosas malas? Dios es perfecto. No entiendo, Señor. Ayúdame, por favor, que mi corazón se puede malear. Mi yo puede desviarse. Puedo incluso decir, ¿por qué a mí? Y todo esto. Pero, Señor, ayúdame. Ayúdame a entender. Y es que esto es lo que nos falta realmente. Entender al Dios de la Biblia y no al Dios que nosotros nos queremos formar. El Dios de la Biblia es perfecto. El Dios de la Biblia es santo. El Dios de la Biblia tiene el control de todo. Es soberano. Y si yo comienzo a creer en este Dios, entonces eso me va a llevar a mí ¿a qué? A descansar en ese Dios. A tener reposo. Venid a mí todos los cansados, yo haré descansar. ¡Ay, que viene la guerra! Ya está anunciado. Y puede venir otra peor. Y pueden haber más muertos. Yo no tengo el control, lo tiene Dios. Gracias. Y el control no lo tiene ni el presidente o Irán, y no lo tiene tampoco Estados Unidos, no. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Y nosotros como pueblo de Dios debemos descansar en esto. Dios tiene el control de todo. Ya todo está escrito. Ya está, el final ya está. Ya se nos adelantó a nosotros, pues nosotros ya sabemos el final de la película. Entonces nosotros debemos estar descansados en ese Dios que todo lo sabe, ¿verdad? Entonces no tenemos que actuar impulsivamente como lo hizo Pedro, sino que nosotros tenemos que ser dirigidos conforme al Espíritu y no conforme a la carne, ¿verdad? El dominio propio es un reflejo de la mansedumbre, ¿verdad? O sea, que nuestra fuerza esté bajo nuestro control. Es decir, que quien tiene verdaderamente el poder no es aquel que usa el poder, sino que, aún teniendo el poder, lo guarda para no abusar del otro, aunque tenga la razón. Entonces Jesús, cuando vio esta acción de Pedro, Jesús le dijo, en el versículo 52, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y en el versículo 53 le dice, ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Óiganse bien, aquel impulsivamente saca la espada y Jesús le dice, así no. Agarra esa espada y envainala nuevamente. Guardala. Porque el que espada mata, a hierro muere. ¿Ya? Entonces, en vez de Jesús alentarlo,
y alentar a los demás, también ustedes váyanse encima. Calma. La voz apacible del Cordero hace que la espada sea guardada. Sea guardada. Entonces le dice, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Oiga esto, más de 12 legiones de ángeles. No son 12, pero partamos del número 12. ¿Sabemos lo que es una legión? No, pues miren, vamos a ver lo que es una legión. ¿Ok? Una legión son 6,000 miembros. Una legión son 6,000 miembros. 6,000, lo contemplan 6,000 personas, por decir algo. Entonces, una legión de ángeles son 6,000 ángeles. Y él dice, puedo orar al Padre y me puede mandar 12,000. Perdón, me puede mandar 12 legiones. Cuando nosotros multiplicamos 12 por 6,000 nos da 72,000 ángeles. ¡Wow! 72,000 ángeles, ¡brum! Ahí en ese momento. Yo puedo orar al Padre y así como multiplicó el pan, en ese mismo momento pueden venir 72,000 ángeles aquí a mi alrededor. Pedro, esa espadita está de más, Pedro. Porque con el poder de mi boca, Pedro, ya te demostré, según Juan 18, que apenas dije yo soy, punto, caen. Y con el poder de que yo ore, Pedro, pueden venir inmediatamente 72,000 ángeles a guardarme, a cuidarme. Y miren lo que nos dice Segunda de Reyes 19:35, que un ángel en una noche mató ¿a cuántos? 185,000 asirios. Ahora imaginemos nosotros, o agarremos una calculadora y pongamos 185,000 por 72,000, son 13,320,000,320, así es, ¿no? 13,320 millones de ejecutados en un minuto. 13,320 millones de ejecutados solo porque el Señor Jesús hubiera dicho, Padre, manda 12 legiones. ¿Saben cuántos somos nosotros ahorita? 7,000 millones. Y a una orden del Señor, aniquilación total. ¿Qué bomba atómica? Ni qué bomba atómica. Solo que el Señor Jesús hubiera abierto su boca y diga, Padre, mándame 12 legiones de ángeles. Ahí estaban solo a la espera de que Él dijera eso. ¡Bum! Se acabó la humanidad. Se acabó la humanidad. Nada hubiera quedado. Es decir, Él estuvo en su podernos exterminar a nosotros y que se acabara la historia. Hasta ahí llegaron, hasta ahí. La historia de la humanidad sería cuando entregaron al Señor Jesús, cuando lo quisieron echar preso. Pero Él no usó su poder, sino que lo que usó, ¿qué fue? El amor por ti, por mí. Porque a Él no lo prendieron, Él se entregó. Porque Él ya sabía quiénes iban a venir y Él los estaba esperando, Él salió a su encuentro. Miremos cómo, ¿verdad? El Señor es tan poderoso que no cabe en nuestra mente, ese poderío. Nosotros, es decir, ninguno de nosotros ha visto o ha presenciado así físicamente la explosión de una bomba atómica. Y una bomba atómica hace desastre y deja terribles consecuencias. Pero esto que el Señor solo hubiera dicho, manda 12 legiones de ángeles, era peor que una bomba atómica. Se acababa inmediatamente la humanidad. Somos 7,000 millones y podía matar 13,000 millones, le quedamos debiendo 6,000 millones todavía. Entonces nuestra mente no calcula el poder de Jesucristo. Y Jesucristo sabe el poder que tiene, pero no lo usa. El poder para aniquilarnos, sino que Él usa el poder ¿para qué? Para perdonarnos, para amarnos, para darnos una oportunidad más. Porque el poder no radica en lo que tú tienes y puedes ejecutar, sino realmente en lo que te guardas. ¿Para qué? Para no hacerle daño a la otra persona. El verdadero poder no significa, no radica en lo que Jesús podía hacer, sino en el silencio que Jesús no oró al Padre. Jesús vio tu vida, Jesús vio mi vida, y cada uno de nosotros, si somos conscientes y somos realmente sinceros, merecía ser aniquilado.
Merecía ser aniquilado. No hoy, desde hace rato. Desde hace rato. Pero el Señor Jesús nos dio una oportunidad y nos da una oportunidad más. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no avanza con violencia, no avanza con tus fuerzas, sino que avanza ¿cómo? Y Jesús nos muestra ahí, con la obediencia al Padre. Es necesario que su palabra se cumpla, yo tengo que ser obediente al Padre. Y cuando dice, es necesario que su palabra se cumpla, está hablando en su vida. Oigan, el Señor Jesús está hablando, es necesario que la palabra se cumpla en mi vida. Yo tengo que ser entregado. Yo tengo que ser preso. Yo tengo que ser muerto. Ahora te la pongo a vos. Es necesario que la palabra se cumpla en tu vida también. Es necesario. Y es necesario, no es una resignarme. No. No, es que realmente yo tengo que caminar bajo el propósito en mi vida de que la palabra se cumpla. La palabra de Dios se cumpla en mi vida. Ese es mi propósito. Ese debería de ser tu propósito. No es resignarme, ay, pues ni modo, pues me voy a resignar, ni modo. Dios dice que así es. No. Yo quiero que mi vida sea un propósito para que la palabra de Dios se cumpla. Y eso es lo que Jesús está haciendo ahí. Eso es lo que está haciendo el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que el fuerte se cree superior. Y se cree que puede, ¿qué? Agarrar al débil y someterlo. Miren que dentro de las declaraciones que escuché, decía el presidente de Estados Unidos, que es la potencia más fuerte del mundo, decía, ningún ejército en el mundo puede hacer lo que nosotros hicimos. Entonces, deja ver cuánta soberbia hay en ese corazón. Porque el que verdaderamente tiene el poder, no lo usó. No lo usó. El que verdaderamente tiene el poder es Cristo Jesús. Para destruirnos, para aniquilarnos. Y no lo usó. Nos dio una oportunidad más. Eso nos demuestra que el poder superior, ¿verdad?, es la obediencia al Padre. Nosotros la única manera en que podemos vencer a la tentación, al pecado y a la muerte es si nosotros somos obedientes al Padre. Si nosotros nos rendimos, si nosotros vivimos en el Espíritu, nosotros vamos a poder vencer. ¿Por qué? Porque la tentación está ahí, latente todos los días. La tentación está en cada momento, no ni todos los días, en cada momento tocando a la puerta de tu corazón, tocando a la puerta de tu mente, tocando a la puerta de tu vida. Está la tentación, pero ¿cómo puedo yo vencerla? Solamente si me aferro al Padre, si quiero que su voluntad sea en mi vida, su voluntad esté expresa en la palabra. Entonces, pero si yo quiero resolver, si yo le doy pauta a la tentación, si yo reacciono igual como reaccionó Pedro, yo quiero defenderme por mi propia fuerza, yo quiero alegar a mi favor, si yo quiero que por favor vean mi caso y que me miren a mí como el mártir, el único mártir o el único que realmente pagó por todos nosotros es Cristo Jesús. Solamente Cristo Jesús. Entonces, la violencia no es el camino, por tus fuerzas no es el camino, sino que el camino al reino es por medio de la obediencia y por medio del amor. Por medio del amor. El Señor Jesús dijo, ¿verdad?, en el versículo 54, pero ¿cómo entonces se cumplirían? Si yo llamo a estas 12 legiones, si hago que todo esto desaparezca ya y yo no sufro, ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras? De que es necesario que así se haga, es necesario que así se haga, es necesario, es decir, es un propósito. Yo con mi vida, está diciendo el Señor Jesús, estoy cumpliendo el propósito del Padre, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Padre. Jesús no va guiado por el momento, por la situación, por aquello encombroso que se encontró ahí cuando lo iban a echar preso, sino que Jesús va por el propósito eterno, darle gloria al Padre. Va por el propósito eterno. Todo esto tenía que suceder así, y Jesús lo sabía. La traición, la negación, el arresto, la cruz. Y nosotros podemos ver esto como malo, como un error de la historia. No, esto no es un error. Esto es el plan de Dios. Y Jesús iba caminando conforme al plan de Dios. Y nosotros podemos verlo como malo, sus discípulos lo vieron como malo, pero era el plan de Dios. Jesús en este momento no es una víctima. ¿Por qué? Porque Él se está entregando.
se está entregando. Se está entregando por nosotros. Él es el protagonista de este plan eterno. Él sabe muy bien qué es lo que le va a acontecer. Cada golpe, la traición, la negación, cada golpe, cada escupitazo, que lo hayan desnudado, que lo hayan crucificado, cada gemido, cada llanto, cada lágrima, él sabía que tenía un propósito. Y que ese propósito era más grande que el dolor que estaba sintiendo en ese momento. El propósito es que la palabra de Dios se cumpliera en su vida. Y que por medio del cumplimiento de la palabra de Dios, nosotros hoy pudiéramos tener acceso a la salvación. Acceso a la salvación. De manera que muchas veces Dios pareciera que escribe historias que duelen y nosotros podemos decir, oye, ¿Dios cómo permite esto? Ya hemos escuchado nosotros esa pregunta, y si Dios es bueno, ¿por qué permites la guerra? Si Dios es bueno, ¿por qué permite las enfermedades? Porque lamentablemente, para nosotros los seres humanos que tenemos un corazón tan duro, a veces solo entendemos por medio del dolor. Solo por medio del dolor. A los hijos, venís y le decís, tal cosa no hagas, lo hace. Y vos estás advirtiendo en amor. Pero cuando le pones la disciplina, de algún momento se echa para atrás y comienza a entender. Y te pongo a los hijos, pero también como adultos, ¿cuántas veces hemos tenido que aprender solo a través del dolor? ¿Cuántas veces hasta que sufrimos nosotros, oh, ahora sí entiendo, ahora comprendo, ya no voy a hacer esto? Aquella persona que es alcohólica y tiene una vida de alcoholismo y le hablan de Jesús, no quiere nada de Jesús. Y le dicen, tenés cirrosis. ¡Ay! Y se echa para atrás. Comienza a visitarnos y comienza a cambiar su vida. ¿Solo a través de qué? Pero es que esta vida no importa. Porque esta vida, sea sano o sea enfermo, la vas a tener que entregar. Pero el Señor quiere la salvación de tu alma. Y yo sé que a ese borracho en más de alguna ocasión le estuvo hablando y hablando y hablando, él cerró su oído. Viene algo fuerte a su vida, ¡pum!, reacciona, como que le abren los ojos. Porque pareciera que por medio del dolor, o Dios usa el dolor como un megáfono, ¿para qué? Para hablarnos a nosotros y para que nosotros entendamos. ¿Por qué? Porque mientras nos habla con amor, hacemos lo que nosotros queremos y vivimos la vida como nosotros queremos. Cuando nos pasa algo trágico, cuando viene algo a tu vida que te marca, decimos, uy. Y ahí reaccionás, abrís tus ojos, abrís tus oídos, abrís tus sentidos y Dios es bueno. De lo que me libró Dios. Y reaccionás de otra manera. Pero ¿por qué dejamos que pase hasta ese punto? Y la respuesta es por la dureza del corazón. Por la dureza del corazón. No es que Dios quiera algo malo, no, ¿por qué? Porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Pero muchas veces nosotros, por la dureza del corazón, nos vamos acercando hasta el límite ¿de qué? De que el lenguaje que se tenga que usar es el lenguaje del dolor. Y es necesario que todo esto tenga que acontecer. Pueden haber cosas en tu vida al día de hoy que no entiendas, que parezcan duras, difíciles, que no miras la mano de Dios, que le has orado a Dios y no te ha respondido, o sí ya te respondió, pero vos pensás que no te ha respondido porque no se ha solucionado como vos querés que se solucione. Le querés torcer el brazo a Dios. La respuesta de Dios es, confía. Confía, espera, confía. Yo estoy al control de todo. Confía. Y este trato que estamos llevando ahorita con vos es para tu propio bien. ¿O no estás confiando en mí? ¿En qué Dios estás confiando? En el Dios que le podés orar y inmediatamente va a hacer lo que le mandé. Es decir, es un Dios que lo vas a mover a donde vos querrás. Confía en el Dios soberano. Confía en el Dios soberano. Y que Él está al control de tu vida. Y que las cosas que no entendés, decimos, esto Dios lo está permitiendo por algún motivo. Miren, de manera personal, creo hablar por mí y puedo hablar por mi hermana. El cristianismo que llevábamos antes no era igual al cristianismo que llevamos después de que nos aconteció la muerte de mi mamá. No lo es. Dios permitió de alguna manera que pasáramos por ese dolor. ¿Para qué? Para entender ciertas cosas que no entendíamos.
Podríamos decir para ablandar también el corazón, ya siendo cristiano. Y nosotros de momento decimos, no entiendo, ¿qué pasa? Oro, no hay respuesta, ¿por qué? Él sí lo sabe. Él está al control. Y a través de los golpes vamos madurando. Vamos creciendo. Vamos entendiendo. Entonces nosotros no tenemos que ver las circunstancias adversas como algo negativo. De momento a nadie le gusta sufrir. A Jesús va a ir a una cruz. Señor, te ruego. ¿Vas a cargar con los pecados de todo esto? Si es posible, Señor, que no pase esta copa. Pero que se haga tu voluntad. Por eso, cada situación, cada proceso, cada cosa, Dios la va usando. ¿Para qué? Para tu propio bien. Para tu propio bien. ¿Por qué? Porque Dios no es malo. Dios es bueno. Y Él quiere el bien para cada uno de nosotros. Él quiere el bien para cada uno de nosotros. Y muchas veces, tenemos que ser honestos, el camino de la obediencia va ligado al dolor. El camino de la obediencia va ligado al dolor. Entonces, cuando nos encontremos en Getsemaní, no huyamos de Getsemaní. No huyamos de Getsemaní. ¿Por qué? Porque ahí Dios está formando, ¿qué? Una gloria futura en cada uno de nosotros, en que nosotros podamos realmente, ¿qué? Pasar esa etapa y ahora encontrarnos un poco más parecido a Jesús. Miren, ¿por qué le digo que me transformó? Antes, yo como cristiano, si se moría alguien, yo iba donde esa persona, lo abrazaba, te acompaño, Dios es bueno, descansemos en Dios. Pero cuando me pasó a mí, en mi propia carne, entonces yo sé lo que siente la otra persona. Es decir, ahora sí yo puedo decir, no tengo palabras. No tengo palabras y sé que lo que te digan no te va a llenar. Y darle un abrazo y que en ese abrazo sienta que yo estoy igual que él, que yo he pasado por eso. Y a veces un abrazo habla más que 1000 palabras. Pero esto lo tuve que sufrir, lo tuve que vivir para poderlo entender. Antes era aquí, lo siento mucho, que no sé qué, no, mecánico. Pero una vez que pasas por algo, decimos, no es lo mismo verla venir, gracias, que platicar con ella. Entonces, cuando estemos en Getsemaní, sepamos que lo que Dios quiere es cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Algo quiere Dios conmigo. ¿Qué quiere Dios sacar de aquí? Es la prensa, me pasa por la prensa. ¿Para qué? El aceite de oliva se extrae del olivo. En sí, la semilla del olivo no sirve para nada. Pero una vez que le exprimí y le sacas el aceite, eso se ocupa para miles de cosas. Para la salud, para alimentar, como combustible, para la lámpara. Entonces, lo mejor sale cuando pasas por Getsemaní. Cuando pasas por la prueba. Cuando sos presionado. A nadie le gusta ser presionado, pero Dios va a sacar la mejor parte de tu persona y de mi persona. ¿Cuándo? Cuando pasemos por ahí, por esa prensa. No huyamos de la prensa. A menos que quieras seguir con ese nivel de cristianismo a media, mediocre. Pero si quieres crecer y quieres conocer más el propósito de Dios en tu vida, tienes que someterte ¿a qué? A Getsemaní. A Getsemaní y a dejar que sea el Espíritu el que te guíe y no salir huyendo como salieron otros. El versículo 56 dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos dejándole, huyeron. Vieron que venían contra él, ya vieron que aquel le dijo, guarda la espada, y entonces ya no podemos hacer absolutamente nada, vámonos, lo dejaron solo. El rey del universo, el creador, quedó solo realmente. ¿Sí? No había nadie a su lado. No había nadie a su lado. El hijo amado quedó sin amigo, el pastor quedó sin oveja. No había nadie a su lado. No era una soledad simplemente física, sino ya existencial. Es decir, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y él en ese momento no sale corriendo, no sale defendiendo, no sale maldiciendo. No sale diciendo, ¿por qué a mí si yo no he hecho nada? ¿Qué pasó? No sale diciendo nada de eso. Simplemente cayó
Se entregó. Y se dio por todos y cada uno de nosotros. Se dio por ti, se dio por mí. Por lo general, siempre en una historia el héroe pasa por un momento duro, ¿verdad? Pero en este momento el Señor Jesús pasó ese momento duro por amor a sus enemigos. Porque eso éramos nosotros, sus enemigos. Y Él aceptó todo eso. Es decir, Él aceptó incluso el quedarse solo. ¿Para qué? Para que hoy tú y yo no estemos solos. Él aceptó en ese momento que lo abandonaran todos. ¿Para qué? Para que nosotros viéramos que nosotros no vamos a ser abandonados. Que lo tenemos a Él en todo momento. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos esa promesa y esa promesa es verdad. ¿Por qué? Porque su palabra se cumple. Entonces lo tenemos a Él, tenemos su Santo Espíritu, nunca estamos solos. Puede ser que te veas que no hay nadie a mi lado, estoy solo, nadie ora conmigo, nadie... No estás solo. Si eres un creyente y dependes del Señor, Dios está contigo siempre. Miren, es que nos pueden fallar cualquiera. Te puede fallar tu padre, te puede fallar tu madre, te puede fallar tu hijo, te pueden fallar tu esposo, tu esposa, te puede fallar tu primo, todos te pueden fallar, pero Cristo no te va a fallar. Cristo no te va a dejar solo, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque Él ya estuvo solo para que nosotros no saboreáramos lo que es la soledad, sino que lo tengamos a Él siempre. Y es que en algún momento nos van a fallar. En el momento de la muerte te fallan, ya no siguen contigo. El hijo viene, lo crías 18, 20 años y después se casa, se va. Ya está, es tu hijo, pero ya no vive a tu lado. No es lo mismo. Los padres se nos van. De alguna manera decimos, oh, yo lo quería tener más tiempo, se va. Pero hay alguien que nunca se va y es Cristo Jesús. Y si lo tienes en tu corazón va a permanecer eternamente, eternamente y para siempre. Por eso Él sufrió ese abandono, para que nosotros no lo sufriéramos. Porque si Él no ha sufrido ese abandono, si Él ha dicho, Padre, 12 legiones, nosotros estaríamos perdidos por toda una eternidad. Solos, sin esperanza. No habría nada. Si Jesús hubiera rehusado darse, nosotros no tendríamos ninguna esperanza, ninguna oportunidad. Ahí sí estaríamos solos. Pero Él se dio y Él sufrió para que nosotros tengamos vida y vida eterna y nosotros no estemos solos. En conclusión, este relato de Mateo 26, del 47 al 56, ¿verdad? Nos habla de cómo aquel rey poderoso, el rey de reyes, señor de señores, el alfa y el omega, el principio y el fin, fue valiente, se puso al frente en la batalla y dijo, aquí estoy yo. Dejad libre a todo esto. Porque eso dijo en el otro relato de Juan cuando llegaron a buscarlo. ¿A quién buscáis? A mí, soy yo. Si es a mí, dejad libres a todo esto. Él pagó por todos nosotros. Él pagó por todos nosotros. Él sufrió para que nosotros no sufriéramos. Él bebió la copa para que nosotros no bebiéramos la copa. Él fue crucificado para que nosotros no pasáramos por esa cruz. Él murió para que nosotros tengamos vida eterna. Él se entregó, se dio por completo. Ese maravilloso rey que tenía el poder, y no de tocar un botón o algo, no, solo al decir algo, y ¡pum!, se iba a ejecutar. ¿Por qué? Porque como Él es el Señor, y en el libro de Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y todo lo que ha sido creado por Él, y para Él. Entonces, así como con su voz Él crea, con su voz Él también hubiera desaparecido todo esto. Pero Él cayó para que nosotros tuviéramos una oportunidad más. Él venció en la cruz. Con su muerte obtuvimos la victoria. Entonces la historia aquí no es como salió ganando. No, lo mataron. Lo mataron. Dio su vida por todos y cada uno de nosotros. Es decir, Él venció al darse, Él venció al entregarse, Él venció al morir.
Él venció al morir. Y esto es lo que nos cambia toda la historia. Esto es lo que nos cambia toda la historia. Y nos muestra que no es con espada, que es el tema que traíamos, no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu, que nosotros también vamos a poder obtener la victoria. Es con su Santo Espíritu. Con la voz del Cordero se callan las espadas, se guardan las espadas. Pero yo tengo que oír la voz de ese Cordero en mi vida y dejarme guiar por Él. Dejarme guiar por Él. Necesitamos rendirnos cada uno de nosotros al plan de Dios, a lo que Él estipula en su palabra. Hay cosas que tal vez no entiendas. Hay cosas que te pueden parecer sin razón, ¿verdad? Pero debes de descansar en algo. Dios tiene el control de todo. Dios ya tiene escrito todo. Mi confianza debe estar puesta en Él. ¿Por qué? Porque sé que al final, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y le veré. Y Él nos va a redimir a cada uno de nosotros. Entonces, no debemos nosotros de luchar con nuestras espadas. Tú estás luchando con tu espada, tú estás luchando por medio de tu poder, estás queriendo hacer tu voluntad o estás queriendo dejarte guiar por la voluntad de Dios. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús aunque otros lo abandonen? ¿O también lo vas a abandonar cuando mires que uno deserta, que otro deserta? ¿A dónde está puesta tu confianza? ¿En los que están alrededor o en aquel que salió al frente y dijo, yo soy? Dejad libre a este. ¿Qué es lo que vas a hacer con tu vida? ¿Cómo estás actuando? Hoy el mismo Jesús que fue traicionado, que fue entregado, que fue negado, está aquí entre nosotros y te dice, amigo, ¿a qué vienes? ¿A qué te acercas a mí? Amigo, aquí está mi mano. Amigo, yo me doy por ti. Amigo, yo quiero cambiar tu vida. Yo quiero que me conozcas de verdad. Yo quiero que te quites la religión. Amigo, yo quiero darte vida eterna. Amigo, no estás solo. Yo estoy contigo. Amigo, el mundo entero te puede traicionar, pero yo estoy contigo. Yo nunca te dejaré. Amigo, imagínate que el creador del universo te dice, amigo. Y vos sabés que en el fondo le ha fallado. Y él te sigue diciendo, amigo. Vos sabés que si sos cristiano, no sos el cristiano que deberías de ser. Y él te sigue diciendo, amigo. Amigo, aquí estoy yo. No te voy a abandonar. Si vienes a mí, me vas a encontrar. Y yo no te voy a mandar al frente para que tú sufras. Yo voy al frente, amigo. Yo voy a pagar el precio, amigo. Yo voy a pagar el precio, amigo. Yo te doy mi vida, amigo, para que tú tengas vida. En mí estarás completo. Amigo, heme aquí. Eso dice el Señor Jesús. Medita en la palabra. Mira el gran amor del Señor Jesús, lo valiente que fue, cómo se entregó, cómo se dio. Reacciona cómo ha sido, o piensa cómo ha sido tu reacción ante las circunstancias. ¿En quién estás confiando? Si realmente estás viendo a Jesús, si estás confiando en aquel que tiene el control de absolutamente todo. Le llamamos soberano. Ajá, es soberano. Deja que el soberano gobierne tu vida. Y no quieras gobernarla tú. Porque la historia ha demostrado que eres un mal rey. Y que el único buen rey es aquel que se entregó por ti y por mí. Cerremos nuestros ojos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos muestra, Señor, que no es por nuestra fuerza, sino con tu Santo Espíritu, Señor.
Gracias, Señor, porque no es con espada, no es con ejército, no es por la fuerza del hombre, por la inteligencia del hombre, Señor, sino que es por tu santo y bendito Espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque tu plan es perfecto, Señor, y de alguna manera tú nos tienes en tu plan, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser parte de él, Señor, y no desviarnos, Señor. Gracias, Señor, porque te entregaste por todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque en la cruz tú tuviste la victoria, Señor. Gracias, Señor, porque con tu vida y tu muerte en la cruz nos diste vida a nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque eres soberano. Ayúdanos a entender eso, Señor. Glorifícate, Señor, y que el soberano gobierne en nuestro corazón, Señor. Bendito Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Estoy a sus órdenes siempre. Los esperamos el próximo domingo.